también doctor en gerencia y presidente de Integral Consultores Group. Está en entrevista con nosotros acá en Primera Página, analizando un poco lo que es la actualidad económica. Por supuesto, hablamos de ese buque carguero que ha llegado a José, lo anunciábamos al principio de la entrevista, en Anzoátegui, en la región oriental en nuestro país. También se habla de que hay otro que está próximo también a llegar a puerto de Bajo Grande, también en la región occidental, y se habla también de la movilización de otros buques que están en aguas internacionales, quizás ya más adelante para lo que es el traslado de crudo, pero de buque a buque. Ya en esta llegada, que ha generado importantes titulares, ya con la reanudación de las actividades de Chevron en Venezuela, hablamos de este buque que está en José, en ese puerto en Anzoátegui, y naturalmente se generan expectativas. Bueno, no podemos adivinar, no podemos determinar, no podemos tener conclusiones adelantadas, pero desde la consultoría me gustaría conocer qué es lo que esperan, tanto en el sector económico privado como el común, el ciudadano, con la llegada de Chevron, entendiendo que Chevron tiene una participación importante en el negocio energético, pero quizás no determina toda la pauta económica nacional. Pero ¿qué se espera de este buque? Claro, Chevron representa para la economía, representaba antes de este impasse y retomar relaciones, representaba alrededor de 350 a 400 millones de dólares mensuales. Estamos hablando de un flujo de caja importante que entraba directamente a las arcas de PDVSA, del Banco Central, del gobierno, para gestionar muchas cosas que imagino, supongo y asumo desde el punto de vista de política pública, pues ellos necesitan resolver con ese flujo de caja tan necesario. Veamos al país como una gran empresa, haciendo un ejemplo allí, un caso hipotético. Para una empresa todos los clientes son importantes, solo que cada cliente tiene condiciones diferentes de relacionarse. En el caso de los norteamericanos tienen una particularidad, que ellos pagan rápido y ese tipo de relación para una empresa es positiva. Además de que los costos logísticos de distribuir nuestro producto principal de exportación hacia puertos norteamericanos es mucho más bajo, porque estamos más cerca. Pero para Venezuela Chevron es importante, sí. Para Venezuela los chinos son importantes, sí. Los rusos, los indios, los turcos, todos los clientes que vengan a tocar la puerta a comprar petróleo son importantes para nosotros, pero cada uno tiene condiciones diferentes. Ese tema de minimizar a un cliente porque X, Y o Z, no, sin ellos podemos existir, ciertamente sí, pero necesitamos ese flujo de caja, sean los 300, 400 o indistintamente los millones de dólares que entren de esta nueva relación con PDVSA. Obviamente los necesitamos. ¿Cómo se planifica eso en la centrífuga presupuestaria del país para resolver tantas cosas que tienen que resolverse? A donde viene el tema de el mover las piezas de ajedrez a nivel económico que den para que se mantenga ese crecimiento financiero reportado por el Banco Central, pero que también tenga un impacto, como había mencionado antes, en la calidad de vida del venezolano. Ahora vamos a ver esta realidad desde el otro lado de la calle, porque hablamos de PDVSA como la empresa más importante en materia energética en Venezuela, donde todos los clientes son importantes, donde Chevron también es importante. Pero ahora te consulto desde el otro lado de la acera, ¿qué tan importante es Venezuela para los Estados Unidos, a pesar de las diferencias a nivel diplomático, a nivel político? ¿Qué tan importante es Venezuela para los Estados Unidos, que bueno, había diferentes decisiones? Un día, bueno, Chevron se va, Chevron se queda, Chevron se va, Chevron se queda, y definitivamente, bueno, Chevron se queda, que fue el anuncio más reciente que dio el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tan importante terminó siendo Venezuela con los conflictos internacionales, con conflictos bélicos, con una realidad que constantemente iba cambiando en materia energética en otros continentes y en otra parte del mundo? En este momento, en este contexto, ¿qué tan importante, qué tan protagonista terminó siendo Venezuela en materia energética? En un mundo conflictivo como el que estamos actualmente, se mantiene el conflicto Rusia-Ucrania, aún se mantienen escaramuzas del conflicto en Medio Oriente, todavía Israel no ha detenido su escalada en Gaza, todavía existen tensiones desde Asia, en el caso de China, Taiwán. Es decir, el mundo convulsionado necesita reservas de energía y de alimentos. Nosotros como país somos el proveedor más cercano de petróleo para Estados Unidos, es decir, tenemos una importancia para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, por lo menos en ese sentido. Ahora, Estados Unidos produce petróleo, obviamente tienen el petróleo que sale de Alaska, en condiciones más difíciles, más complejas, de mayor costo, riesgo humano, obviamente es así. Sería siempre más sencillo comprarle petróleo a Venezuela, sería más sencillo comprarle petróleo a Guyana, sería más sencillo buscar siempre proveedores que estén en la región inmediata, que sean proveedores confiables. Pero como todo en el mundo, siempre hay otro proveedor. Es decir, Estados Unidos puede prescindir de Venezuela como proveedor. Sí, igual puede hacerlo China, igual puede hacerlo. Es decir, siempre hay opciones. El asunto es que
mientras ambas naciones mantengan el hilo conductual económico con una relación diplomática respetuosa en función de los intereses de cada país, principalmente país, más allá del tema de ideologías políticas, que eso siempre tiende a dilatar las relaciones. Si hay un respeto, pues esa relación económica puede mantenerse fluida para que tanto Estados Unidos cumpla con sus intereses como Venezuela con los propios. El punto clave allí están claros los intereses de Estados Unidos, están claros los intereses de Venezuela. En algún punto son cónsonos intereses de ambas naciones desde el punto de vista geopolítico. Ahí es donde está el ruido y el meollo del asunto. Tocaste el gobierno de Guyana, de este país vecino. Vamos a trasladar esta pregunta con respecto al hilo conductor de las relaciones diplomáticas, de las relaciones políticas, de las relaciones económicas. Y me gustaría conocer tu opinión con respecto a esta situación que se genera en la Guayana Esequiba con el gobierno de Guyana, porque precisamente hay extracción de crudo en aguas, bueno, no delimitadas como lo han anunciado las autoridades y han emitido los diferentes reclamos ante los entes internacionales. Pero desde tu punto de vista, bueno, ¿qué tan leal o desleal es esta competencia energética con este vecino? Las competencias en economía nunca son leales. A ver, siempre hay un sentido de quién está primero en la palestra. A ver, el deber ser es que ninguna nación toque yacimientos petroleros en zonas de disputa territorial. Ese es el deber ser. Que una de las partes lo esté haciendo o no, ya depende obviamente de las decisiones políticas que toma cada nación, que eso tiene que ver mucho con el tema de geopolítica, pero el deber ser económico, el deber ser político es que ninguna de las partes toque esos recursos naturales presentes en una zona que sigue en disputa. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que, bueno, Guyana es una nación joven con el tema de petróleo, ya Venezuela tiene bastante tiempo en el tema de la extracción, de la exportación, de la refinación, de la generación de algunos derivados. Guyana es un país que está viendo una oportunidad de crecimiento en esa área importante para desarrollar infraestructura. También hay que entender que es una nación muy pequeña y que necesita pues de una reestructuración política para poder invertir de manera apropiada esa riqueza petrolera, que no se convierta en un mal como ha sido para otros tantos países. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el tema de la claridad de cada país y de la necesidad de que entendamos todos como propios de esta región que algún tipo de conflicto no va a llevar absolutamente nada bueno. Y cuando digo ¿Podrían conflicto, estar ellos en desventaja con respecto al hecho de que Venezuela tiene 100 años trabajando en la industria petrolera y quizás para ellos, el país vecino, se trata de un descubrimiento donde también hay empresas extranjeras que están realizando la extracción, la mediación, la comercialización de este producto? ¿Pudiera ser visto como una desventaja para este gobierno vecino el hecho de tener menos tiempo en el negocio, o esto es indiferente en materia energética? si lo hacen solos, sí, porque obviamente quien tiene más tiempo y experiencia haciéndolo puede generar unas relaciones comerciales con el mundo diferentes. Pero si lo hacen acompañados, no necesariamente una desventaja, porque si se unen los franceses, los ingleses, los estadounidenses, más bien le aportan a esa nación tecnología, conocimiento, canales de comercialización por medio de relaciones diplomáticas, pero una nación joven, extrayendo cualquier recurso natural, haciéndolo solo, sin la tecnología adecuada, sin el acompañamiento oportuno, pues definitivamente estaría en desventaja. Vamos a regresar a Venezuela y retomar el tema de Chevron, porque hablábamos de esa disyuntiva de que había, quizás los analistas lo veían como un doble mensaje derivado del gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, el tema de los migrantes, por un lado el tema de la diplomacia, de la política, el entendimiento entre ambos países, y se encontraba Chevron en una disyuntiva o un ir-venir de que un día renovaban la licencia, un día se reactivaba, un día se paralizaba y un día volvía. Bueno, en este momento el anuncio es que va a haber una carga, va a haber una reanudación de relaciones, pero ¿cuáles son los escenarios si esta disyuntiva, si este ir y venir vuelve? El punto aquí es que desde política económica, yo particularmente considero que esas licencias actualmente, hasta que no se resuelva a plenitud las diferencias políticas entre ambas naciones, siempre se debe considerar como temporal. Es decir, sé que va a generar flujo de caja, sé que puedo utilizar ese recurso para lo que sea que se vaya a utilizar, pero mañana puede que no esté. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo veo desde esa perspectiva, porque bueno, hay alegría, ya los buques están llegando a los diferentes puertos que corresponden, pero mañana no van a estar. Entonces, ¿sobre qué base me sostengo si no están? Repito, no es que si se van la economía petrolera va a desaparecer, no. Seguimos teniendo otros clientes, ocupamos otros espacios comerciales, pero aportan algo muy positivo a la economía, repito, que es flujo de caja. ¿Hay un plan B? Sí lo hay, aparentemente. ¿Hay un plan C? También lo hay.
desde la perspectiva productiva hay un impulso aparente, presunto, a la economía de exportación no petrolera que está llevando a que salga café, a que salga más cacao, a que salga maní, a que salgan hortalizas hacia otros países que están demandando productos venezolanos que tenemos grandes ventajas y bondades productivas. Sin embargo, el tema de volcar todas las esperanzas sobre la relación con una empresa norteamericana no es una decisión sabia ni prudente en estas circunstancias por las razones que tú acabas de mencionar. Esa relación es inestable y siempre puede terminar en cualquier momento. Pero precisamente se ha anunciado desde el alto gobierno venezolano, también desde el Ministerio de Hidrocarburos, esa movilización, esa activación de una economía no petrolera y también de otros temas que no solamente es Chevron, no solamente es el petróleo, porque la materia energética venezolana también incluye el gas, también incluye la transformación de esos hidrocarburos. Ahora te consulto, ¿cómo ves el dibujo, el mapa completo, más allá de esta relación petróleo específicamente, de esta relación Chevron? ¿Cómo ves también el dibujo completo de la materia energética en Venezuela, acompañado del gas y, por supuesto, de la transformación aguas abajo de estos hidrocarburos que son transformados en la industria venezolana? Mira, te hago un paréntesis a esa pregunta porque lo que comentaste antes es muy interesante. Fíjate, el gobierno está anunciando el impulso de la economía de exportación no petrolera, pero eso va muy lento. Eso va muy lento. Venezuela tiene capacidad para producir, por ejemplo, café. Tenemos mucha capacidad para producir cacao, ganado de buena calidad, pero eso va muy lento. Hace falta un acompañamiento mucho más exhaustivo para el productor, financiamiento, fortalecimiento, canales de comercialización con el resto del mundo. Es decir, tenemos que ser ávidos exportadores. Sé que se está haciendo un esfuerzo porque le hago seguimiento a las actividades en terreno. Tengo la ventaja de recorrer buena parte del país, mucho de ello país productivo, agroproductivo, y sé que hay un gran esfuerzo tanto de gobierno como productores trabajando en conjunto para ello, pero aún es muy lento ese proceso. Y creo que el mundo, porque así lo he visto, que el mundo está demandando de lo que Venezuela está produciendo porque son productos de buena calidad. Ahora, el tema energético para Venezuela sigue siendo punta de lanza. Somos un país petrolero y lo vamos a seguir siendo por 200 o 300 años. Que tal vez en 100 años se invente la fusión en frío, qué sé yo, sé que es un ejemplo un poco extremo, y el petróleo pierde importancia o relevancia, pero no va a desaparecer, porque hay muchos otros productos, además del tema estrictamente gasolina o cualquier otro tipo de derivado que se demanda, por ejemplo, plástico, tela sintética, insumos médicos, entre otras tantas cosas. Vamos a seguir siendo un país petrolero. El asunto es que el petróleo en Venezuela tiene que sembrarse, aunque suene a cliché lo que estoy diciendo, porque sé que se ha repetido demasiado, pero con una filosofía diferente. Pero hablas de ese dibujo, incluyes la industria petroquímica, incluyes la transformación, incluyes, también te mencionaba, el gas. ¿Cómo ves ese dibujo completo, por lo menos en el futuro a mediano plazo? Es que sin petroquímica, desde mi perspectiva, no hay negocio petrolero. Solo extraer y exportar no es negocio suficiente. Es decir, debemos refortalecer nuestra industria petroquímica. Podemos ser exportadores de gas, sí tenemos los yacimientos para eso, pero los derivados del petróleo son los que generan realmente, los derivados del petróleo me refiero a las materias primas que se transforman en algo diferente. Caso, repito, de insumos médicos. Uno de tantos que se pueden hacer con el petróleo. Caucho, entre otras tantas cosas que se pueden hacer. Tenemos que ser una potencia petroquímica. ¿Llegamos en algún momento a tocar un piso importante con relación a eso? Claro que sí. Hoy podemos volver a hacerlo. Hay que meterle corazón, cerebro, a que se vuelvan a fortalecer las capacidades petroquímicas en Venezuela y se impulse la exportación de productos procesados, terminados ya técnicamente con sello hecho en Venezuela. Leonardo, hemos llegado al final de la entrevista. Tenías tiempo que no visitabas Primera Página. Gracias por esta revisión de lo que es la actualidad económica, no solamente en materia energética, sino diferentes factores que atañen al ciclo económico en nuestro país. Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, también presidente de Integral Consultores Group. Hacemos una pausa, a la vuelta más contenido en Primera Página.